regiones más pobres del mundo. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt define a Estados Unidos como el gendarme del Caribe, justificando con esta nueva doctrina futuras intervenciones expansionistas. Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más intervenido por los estadounidenses, que buscaban la manera de construir un paso interoceánico en Centroamérica. En 1901, los Estados Unidos promueven la segregación panameña del territorio colombiano. 3 años después, inician allí la construcción de un canal interoceánico. Panamá, partida al medio por un canal de propiedad estadounidense, sufrirá desembarcos e intervenciones militares durante los siguientes 75 años. Desde 1919, las haciendas de café y cacao son abandonadas y los pozos de petróleo comienzan a poblar el lago Maracaibo. Venezuela deja de ser un país agroexportador y se convierte en una región estratégica para los intereses norteamericanos. Juan Vicente Gómez, quien gobierna durante 27 años, reparte la riqueza petrolera entre la oligarquía venezolana y las empresas extranjeras. Shell, Standard Oil, Gulf y Texaco se convierten en los principales productores de crudo en Venezuela. Tras la muerte del dictador en 1935, los venezolanos reclaman una apertura democrática. En la Venezuela de los años 40, la lucha por el control del petróleo provoca golpes de Estado, enfrentamientos armados y asesinatos políticos, transformando al país en un caos institucional. Durante ese periodo, surgen 2 dirigentes políticos que influirán en la vida venezolana desde 1958. Rómulo Betancourt y Rafael Caldera crean Acción Democrática y COPEI. Estos partidos políticos serán los principales protagonistas en la segunda mitad del siglo XX. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de influencia. 2 guerras mundiales y la crisis económica del 30 permiten a América Latina industrializarse y desarrollar su mercado interno, dando lugar a nuevos actores sociales que retoman los proyectos de unidad y liberación. Estados Unidos, previendo futuras insurgencias, crea en Panamá un centro donde adoctrinará a los militares latinoamericanos. El lugar que Bolívar había elegido para concretar la unidad continental se convierte en la base de la nefasta Escuela de las Américas. Mientras desde la CIA se planifican golpes de Estado y asesinatos políticos en todo el continente. En 1948 es asesinado en Colombia el candidato a presidente y líder popular Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando una guerra civil aún no concluida. En Perú, el APRA impulsa desde 1930 un Frente Único Indoamericano. Este movimiento es proscripto y perseguido, al igual que su líder, Víctor Haya de la Torre. En Brasil, Getúlio Vargas, que había estatizado los recursos energéticos, se enfrenta a poderosos enemigos. Con su gobierno desestabilizado, se suicida en 1954. El mismo año, en Guatemala, es derrocado el gobierno del coronel Arbenz por aplicar la reforma agraria a las tierras de la United Fruit Company. Un año después, en Argentina, un violento golpe de Estado destituye al general Perón, quien había impulsado la industrialización y el protagonismo de los trabajadores, proclamando una tercera posición como alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el suicidio de Getúlio Vargas y la caída de Perón, es destruido el ABC, proyecto de unidad continental, iniciado por Argentina, Brasil y Chile. Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el general Marcos Pérez Jiménez. El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un dictador poco confiable para el país del norte, que comienza a preparar su caída en complicidad con los dirigentes
de Acción Democrática y COPEI. Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto de democracia dependiente. A través del llamado Pacto de Punto Fijo se establece un acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de corrientes nacionalistas y populares y al llamado peligro comunista. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 actúa como detonante de una nueva oleada antiimperialista. En todo el continente se extiende la lucha armada. Gobiernos populares, movimientos políticos sociales y organizaciones guerrilleras coinciden en el enfrentamiento al modelo imperial. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, los militares formados en la Escuela de las Américas convierten a sus ejércitos en fuerzas de ocupación de sus propios países. Aliados con oligarquías locales y grupos económicos extranjeros, derrocan a los nuevos gobiernos populares y exterminan a una prometedora generación de jóvenes patriotas latinoamericanos. Se inician 4 décadas de democracia tutelada por Estados Unidos. Los venezolanos son invadidos por la cultura del consumo y la acumulación. Ojalá que todos los trabajadores fueran capitalistas. Y lo más bonito es que en el sistema capitalista, que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener, en este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista. Todo está en que pueda comprar una acción que sea de 50 centavos. Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos. Mientras el modelo rentista petrolero se afianza, el proyecto de país dependiente se consolida. El presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza los hidrocarburos, entregando el control de la industria petrolera a un reducido grupo de empresarios. Nace PDVSA y con ella la llamada meritocracia petrolera, que controlará de manera corrupta y en beneficio propio la renta del petróleo. Los sucesivos gobiernos puntofijistas saquean y endeudan al Estado, mientras desmantelan y privatizan los servicios públicos más elementales, generando incertidumbre, pobreza y exclusión social. Comenzó un flagelo a azotar nuestro país, que fue la pobreza. Y eso era una paradoja, eso no se compaginaba. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque durante muchos de esos años la renta petrolera era distribuida de una manera muy desigual. Y entonces una élite que gobernaba el poder distribuía y hacía con esa renta lo que mejor le parecía. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Durante 40 años, el 80% de los venezolanos fuimos excluidos de cualquier función social. Ni siquiera teníamos derecho a la medicina. La miseria, la corrupción y la falta de conciencia nacional en la Cuarta República lleva a un grupo de soldados a formar una organización clandestina en el seno del ejército. Estos soldados, que rescatan la figura de Bolívar y su proyecto de unidad continental, fundan el Movimiento Bolivariano Revolucionario a 200 años del nacimiento del Libertador. Esos 4 muchachos fuimos allá al Samán de Güere y juramos dedicarnos a la construcción de un movimiento cívico-militar. Se acercan las elecciones, otra vez, si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Jura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en el ejercicio de su mandato? Sí, juro. El paquete económico neoliberal impuesto por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno desata un levantamiento popular conocido como el Caracazo. El 27 de febrero sale un pueblo a defender, sale un pueblo a rechazar
estas políticas neoliberales, un pueblo francamente arrecho de lo que estaba pasando en Venezuela. Con el Caracazo, la democracia de Punto Fijo comenzaba a derrumbarse. El gobierno recurre al ejército. Las cifras oficiales eran de 266 muertos, mientras en las calles se hablaba de más de 3.000. Nosotros salimos a la calle, no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado. Los soldados que se deben a la patria también se deben a los pobladores de esa patria. Los soldados del MBR 200 se niegan a reprimir en los días del Caracazo. 3 años después, intentan tomar el gobierno para terminar con la Cuarta República. Compañeros, por ahora no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. La reacción en Washington ha sido doble. De Pérez dijo que es uno de los grandes líderes democráticos del hemisferio y de la asonada golpista expresó es ultrajante e ilegal. Mientras los soldados bolivarianos son encarcelados y perseguidos, la sociedad venezolana ve en ese grupo sublevado la reaparición de una resistencia que 3 años antes había dado lugar al Caracazo. Los venezolanos reclaman una apertura democrática. En la Venezuela de los años 40, la lucha por el control del petróleo provoca golpes de Estado, enfrentamientos armados y asesinatos políticos, transformando al país en un caos institucional. Durante ese periodo, surgen 2 dirigentes políticos que influirán en la vida venezolana, las regiones más pobres del mundo. En 1904, el presidente Teodoro Roosevelt define a Estados Unidos como el gendarme del Caribe, justificando con esta nueva doctrina futuras intervenciones expansionistas. Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más intervenido para los intereses norteamericanos. Juan Vicente Gómez, quien gobierna durante 27 años, reparte la riqueza petrolera entre la oligarquía venezolana y las empresas extranjeras. Shell, Standard Oil, Gulf y Texaco se convierten en los principales productores de crudo en Venezuela. Tras la muerte del dictador en 1935, ido por los estadounidenses, que buscaban la manera de construir un paso interoceánico en Centroamérica. En 1901, los Estados Unidos promueven la segregación panameña del territorio colombiano. 3 años después, inician allí la construcción de un canal interoceánico. Panamá, partida al medio por un canal de propiedad estadounidense, sufrirá desembarcos e intervenciones militares durante los siguientes 75 años. Desde 1919, las haciendas de café y cacao son abandonadas y los pozos de petróleo comienzan a poblar el lago Maracaibo. Venezuela deja de ser un país agroexportador y se convierte en una región estratégica